Sean todos bienvenidos. Vamos a continuar con la serie del llamamiento. El tema del día de hoy se llama sabiduría oculta o siguiendo la sabiduría del Espíritu Santo. Mira, para cumplir con tu llamamiento te es necesaria sabiduría. Pero hay algo que muchos no comprenden, que la sabiduría de Dios ha sido colocada en tu ser interior. Proverbios 20:27 dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Son muchos los que han fallado tratando de buscar sabiduría de manera externa, cuando la sabiduría ha sido colocada en tu ser interior. Cuando la sabiduría ha sido colocada también en la palabra. La sabiduría necesaria para llevar el ministerio está en tu ser interior. Toda la sabiduría que puedes necesitar está en tu ser interior. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Recuerde claramente que cuando usted nació, usted vino a ser una nueva criatura. Una criatura creada en la justicia y santidad de la verdad. El que se ha unido a Jesucristo, un espíritu es con Él. O sea, tu espíritu es el mismo espíritu de Jesucristo. Por eso Pablo decía: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Porque el espíritu del hombre vino a ser el espíritu del Hijo del Hombre. El espíritu de Jesucristo. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Por otra parte, Juan dice claramente: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Recuerda la enseñanza del espíritu del hombre. Nosotros no somos hombres naturales que viven una experiencia espiritual, sino que somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. Y tenemos que aprender a vivir conforme a esto, porque nos hemos hecho más sensibles a lo natural que a lo espiritual. Y no podemos llevar un ministerio adelante, no podemos permanecer o concretar el llamamiento, porque hemos estado aprendiendo cómo descubrir, cómo seguir y cómo concretar. Y ya estamos en esta fase. Cómo concretar, cómo alcanzar nuestro llamamiento. Y para eso es necesaria sabiduría. Y Dios colocó a Jesucristo dentro de nosotros. No está nuestro espíritu y el de Jesucristo, sino que nuestro espíritu es el de Jesucristo. Somos un espíritu con Él. Oiga, ¿usted cree que a Jesucristo le falta sabiduría? En lo absoluto. Jesucristo fue hecho sabiduría de Dios. ¿Para quién? Para nosotros. Entonces la sabiduría de Dios está en tu ser interior. La sabiduría necesaria para correr la carrera con éxito está en tu ser interior. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si tú eres oveja del Señor Jesucristo, tú oyes. Jesucristo lo dice. No, es que yo no oigo. No seas necio. Jesucristo dice que oyes. Oyes su voz. Y le sigues. Mira, hemos aprendido a seguir el llamamiento. Hemos aprendido a deleitarnos en Jehová, de manera tal de que nuestro corazón sea su corazón. En ese momento el Señor nos concederá las peticiones de nuestro corazón. Hemos aprendido a fiarnos total y completamente del Señor. Y no confiarnos en nuestra propia prudencia o sabiduría. Eso nos permite seguir el llamamiento,
Pero para concretar el llamamiento, para alcanzar nuestro llamamiento, necesitamos sabiduría. Y Jesucristo es sabiduría de Dios. Y Jesucristo está dentro de nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Que usted ya lo sabe todo. Usted lo sabe todo y lo comprende todo. Oiga, esta es una declaración tremendamente radical. Usted lo sabe todo y lo comprende todo. ¿Dónde? En su espíritu. Porque su espíritu es el espíritu de Jesucristo. Y Él fue hecho para nosotros sabiduría de Dios. Y esto es lo que enseña la palabra de Dios. Mire, vamos a 1 de Juan 2:20. Primera de Juan 2:20 dice así: pero vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Pero quién? Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Qué dice ahí? ¿Y conocerán todas las cosas? No. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No, Señor, yo no conozco todas las cosas. Bueno, ¿vas a ponerte a discutir con el Señor? ¿Se da cuenta? Usted ya conoce todo. Oiga, el creador del universo está dentro de usted. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, para Él y por medio de Él. Si hay algo que tú no entiendes, Él te lo puede explicar. Aleluya. Y tú fuiste hecho un espíritu con Él. O sea que tú, como ser espiritual, conoces todas las cosas. Tu espíritu sabe todo. Hay una mente en tu espíritu. La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Aleluya. Entonces, dentro de este contexto, no hay nadie más inteligente en la tierra que tú. No hay nadie más sabio en la tierra que tú. Aleluya. Ni siquiera Salomón. Ni siquiera Salomón fue tan sabio como tú. Salomón no era hijo. Tú estás en el Hijo. Y eres el Hijo. Y tienes la mente de Cristo. El tema es con qué sabiduría vas a vivir. El tema es qué sabiduría te va a gobernar. El tema es si vas a dedicar el tiempo necesario para sacar toda esa sabiduría que está en tu ser interior hacia el exterior. Mira, acompáñame a 1 Corintios 2. Vamos, por favor, a 1 Corintios 2. Pero mientras vamos, haga usted conmigo esta declaración. Yo tengo la unción del Santo. Yo conozco todas las cosas. Mi espíritu lo sabe todo. Hay una mente en mi espíritu. Y esa mente es la mente de Cristo. Tengo acceso a la mente de Cristo. Tengo acceso a la sabiduría de Cristo. Conozco todas las cosas. Porque tengo la unción del Santo. Aleluya. 1 Corintios 12 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. O
sea, la sabiduría que nosotros tenemos no es una sabiduría de este mundo. Amén. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Dios predestinó esta, 1 Corintios 2:6 estamos. Dios predestinó esta sabiduría antes de los siglos. Y esta sabiduría la ocultó, no de nosotros, sino que para nosotros. Dice claramente, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. O sea, esta sabiduría oculta es para nuestra gloria. Aleluya. Tenemos acceso a la sabiduría que manifiesta gloria. Aleluya. Y esta sabiduría es para nuestra gloria. Esta sabiduría está oculta. Solo puede ser comprendida por medio del Espíritu. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Al ver al Señor Jesucristo, al escuchar sus palabras, habían reconocido al Creador. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios tiene cosas preparadas para nosotros que le amamos. Mira, esto es como un requisito. Dios tiene estas cosas preparadas para los que le aman. ¿Con qué partido hoy día mi exhortación? Con que estábamos enamorados de Cristo. Para estar aquí un día así, tan lejos de Santiago, tenemos que estar enamorados de Jesucristo. Amén. Si lo estamos haciendo por amor, estamos enamorados de Jesucristo. Estas cosas están guardadas para ti. Esta sabiduría oculta está guardada para ti. Aleluya. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Cosas que ojo no vio. Aleluya. Cosas que oído no oyó. Cosas que no son perceptibles o conocibles mediante el hombre natural, mediante el hombre sensorial, mediante los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? Aquí está hablando de dos: la vista y la audición, ¿cierto? Ni han subido un corazón de hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Sabe qué? En su espíritu usted todo lo conoce, todo lo sabe. El otro día fui a pagar mis gastos comunes y hace tiempo que no me respondía adecuadamente el administrador. Bueno, nunca lo hizo por correo electrónico. Y yo estaba simplemente haciéndole transferencia. Y entro y había un caballero, tres caballeros. Don Omar Vidal, que es el señor que yo conozco, dentro del comité de administración. Y llego yo a ese lugar. Y les digo, buenos días, no quiero interrumpir. Así que están cambiando de administrador, le digo. Y me quedan mirando. Y me dice, ¿y usted cómo lo sabe? No sé. ¿Por qué? En ese mismo minuto, enfrente mío, adivinen quién estaba. El nuevo administrador. Estaba todo el comité de administración entregándole el control de la administración. Nadie más lo sabía. Y yo le dije, bueno, yo simplemente lo sé. Parece que la chunté. Estaban todos así extrañados. ¿De dónde sacó usted esa información? Fui a comprar verdura ayer. Y estaba el hombre que atiende ahí en la verdulería, Mauricio. Y
estoy escogiendo frutas, verduras, y le digo, ¿quién era evangélico en tu familia? Nadie, todos católicos. Ah, qué raro. ¿Eres casado? Sí. ¿Tienes hijos? Sí. ¿Le gusta el fútbol? Sí. A ti también. ¿Tienes una pinta de ser bueno para la pelota? Me dijo, sí, pero yo no juego porque me operaron las 2 rodillas. Ah, mira tú. Lo que mirando no, ¿sabes qué? Tú tienes a alguien en tu familia que es evangélico. Y me quedo mirando. Y me dice, ¿y usted de dónde sabe eso? Mira, no solo sé eso, sé también que tú, si hoy día te topas con Dios, no estás preparado para esa reunión. Y me quedo mirando y me dijo, ¿sabe qué? Yo cuando niño, a los 3, 4 años, estuve a punto de morir. Y mi mamá me llevó donde una tía, que era evangélica, y me colocaron en la banca de la iglesia. Y yo estaba casi muerto. Y oraron por mí. Y de pronto me senté en la banca. Y estaba bien, estaba sano. Ah, entonces había alguien evangélico en tu familia. La verdad, sí. Y le prediqué el evangelio. Y recibió al Señor Jesucristo. Allí mismo, en medio de peras y manzanas. Mauricio, hermano en Cristo ahora. Todas estas cosas son para poder bendecir esta sabiduría, estos conocimientos que yo no lo vi y yo no lo oí. Simplemente son cosas que suben al corazón del hombre. Pero el Espíritu Santo lo sabe, Jesucristo lo sabe. Él lo formó, lo creó, Él lo vio. A los 8 años salió de su casa. Su madre y su padre alcohólicos. Y desde entonces no los ve. Tu madre se convirtió al evangelio. Y ha estado orando durante mucho tiempo por ti, con un gran sentimiento de culpa. Todo esto se lo dije antes de que él me contara su historia. Pero esto, ¿sabe qué? Abrió su corazón. Sin esto probablemente no habría recibido el mensaje. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Aleluya. Diga usted conmigo, hay cosas preparadas para mí. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Ni han subido en corazón de hombre. Ni han subido en corazón de hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para mí. Son las cosas que Dios ha preparado para mí. Porque le amo. Porque le amo. Aleluya. Pero mire lo que dice allí, versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Miren, muchas personas dicen que allí se refiere al Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué? El Espíritu Santo es Dios. Amén. Yo creo profundamente de que aquí está haciendo referencia al Espíritu de Cristo en nosotros. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? ¿Se da cuenta que está hablando del Espíritu del hombre?
Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Aleluya. Mire, comprenda las cosas en el contexto. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Aleluya. Ahora, el Espíritu del hombre en nosotros, ¿qué espíritu es? El Espíritu de Cristo. Porque el que se ha unido a Jesucristo, un espíritu es con él. Amén. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y es aquí la unificación de todas las cosas. Porque el Espíritu de Cristo es el Espíritu de Dios. Porque Cristo también es Dios. ¿Me comprende? Pero esto es importante de comprender, porque por medio de tu Espíritu tú tienes acceso a la mente de Dios, al conocimiento de Dios. Aleluya. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Pero mire, ¿para qué le ha sido dado este espíritu? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Para que sepamos lo que Dios nos concederá. ¿No? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Oye, me entristece ver a la iglesia orientada a buscar a Dios para recibir respuestas a sus oraciones cuando Dios ya respondió. Amén, sí, hay preguntas que podemos hacerle a Jesucristo, pero Él ya solucionó todo inconveniente del ser humano, toda necesidad de nuestra vida, toda necesidad de salud, toda necesidad de poder, de libertad, de recursos, ya fue provisto. Por eso dice aquí que nos ha dado el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dios ya lo concedió. Aleluya. Lo que debemos hacer y lo que Dios quiere es que nos enfoquemos en conocerle a Él, en conocer lo que Él ya nos ha concedido. Y para eso Él nos ha dado su Espíritu. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Mira lo que dice la palabra. Nosotros hablamos sobre lo que Dios nos ha concedido, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Aleluya. Está hablando de hablar en lenguas, ¿cierto? Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Nadie te puede enseñar a hablar en lenguas, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esa palabra acomodando puede ser traducida también interpretando. Lo espiritual a lo espiritual. En el fondo lo que hacemos es que los pensamientos espirituales que provienen de la mente de Cristo son comunicados en palabras espirituales o interpretados en palabras espirituales. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. ¿De qué se está refiriendo? De lo que Dios nos ha concedido. ¿Sabe que cuando usted está hablando en lenguas, usted está hablando de lo que Dios nos ha concedido? Aleluya.
No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, interpretando lo espiritual o los pensamientos espirituales a lo espiritual, comunicándolo en palabras espirituales. Aleluya. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y aquí no está haciendo solo referencia a el incrédulo, sino que también está hablando del natural, del carnal. ¿Ok? El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque usted sabe que pueden haber cristianos carnales. Amén. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. La palabra de Dios es espíritu. Y necesita a nuestro espíritu para iluminar nuestras mentes. Escúchame bien. Dios se relaciona contigo por medio de tu espíritu. Dios es espíritu. Amén. Y se relaciona contigo por medio de tu espíritu. Sus palabras son espíritu. Y para que sus palabras puedan traer revelación a tu ser, necesita de tu espíritu. Esa sabiduría de Dios en misterio viene por medio de tu espíritu. Y trae a tu corazón lo que ojo no vio, ni oído oyó. Estas cosas ocultas que Dios tenía preparadas para nuestra gloria. ¿Comprenden lo que le estoy explicando ahora, no? Amén. Estoy tratando de hacer una correlación de ideas, porque usted pueda comprender esto. Está escrito de una manera compleja de entender, a no ser que usted la comprenda espiritualmente. Por eso hay tanta gente que va a la Biblia y encuentra que es complicada de entender. Porque no la puedes entender con tu mente, sino que se tiene que entender espiritualmente. Por eso es tan importante que la palabra sea inspirada por Dios. Que sea un pan de los hijos, que sea una palabra rema. Solo un mensaje espiritual puede impactar las vidas de manera sobrenatural. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Para él son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Yo cuando a Mauricio le comencé a hablar de lo que solo Dios sabía, lo llevé a otro plano. Él me dijo, ¿sabe qué? Usted me está dando miedo. ¿Cómo usted puede saber estas cosas? ¿Y sabe lo que hice en el fondo? Lo saqué del hombre natural. De la manera en que él adquirió sabiduría, conocimientos, o él se interrelaciona en el mundo. Porque ante los ojos de Dios todas las cosas están desnudas. Ante los ojos del hombre las cosas están cubiertas. Y cuando él sintió miedo, él se sintió desnudo. ¿Comprende lo que le quiero decir? Entonces oramos esta sabiduría de Dios en misterio. Y nuestro espíritu tiene la habilidad de comprender lo escondido para nosotros y traer sabiduría a nuestra alma, a nuestra mente.
Mira, vamos brevemente a Efesios 4:17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Aquí están hablando a los cristianos, aquí está hablando a cristianos, ¿cierto? Que no anden como los gentiles. O sea, tú siendo cristiano puedes andar como un incrédulo. Vuelvo a leer. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Está hablando de cristianos, ¿cierto? No anden en la vanidad de su mente. O sea, tú siendo espiritual puedes andar de manera carnal, puedes andar en la carne, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Si tú no comienzas a comprender las cosas espirituales por medio de tu espíritu, tú vas a estar ajeno de la vida de Dios. Mira lo que dice. Si tú andas en la vanidad de la mente, vas a estar ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Qué es lo contrario de alguien ignorante? Sabio, podríamos decir, ¿cierto? ¿Cierto? Conocedor. Conocedor, sí, también. Cuando estamos hablando de la sabiduría de Dios, sabemos que su conocimiento es sabiduría. Amén. Entonces, si nosotros no comprendemos y no nos orientamos a comprender la palabra de manera espiritual, vamos a estar ajenos de la vida de Dios. Porque acceso tenemos a la mente de Cristo solo por medio del Espíritu. Por eso es que hay gente que puede estudiar la palabra y tener mucho conocimiento en su cabeza. Pero si no la discierne espiritualmente, no es de ningún beneficio. No va a traer la vida de Dios a su vida. No sé si usted me está entendiendo. Por eso es importante la revelación. ¿Y cómo viene la revelación? Por medio del Espíritu. Mire, continuamos en 1 Corintios. Vamos sí a capítulo 2, versículo 1. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría y esta humana, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pero miren, muchas personas sacan de contexto esta escritura. Déjeme ir para allá para yo tenerla completa. Usted entiende que estas separaciones, porque ahí entre los versículos 5 y 6, ¿quién tiene una separación con un subtítulo? Ya, en su Biblia, ¿no? Ya. Estas separaciones las colocó el traductor. Amén. Pero mire lo que dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los hombres que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, sino de los príncipes de este siglo. Perdón, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Entonces, la idea del poder de Dios continúa. Pero él sigue hablando de la sabiduría de Dios. Entonces, ¿qué acontece aquí? Mucha gente separa
y se empieza a orientar solo a las manifestaciones de poder. Pero lo que no comprenden es que todo esto es una sola idea. ¿Y qué quiero decir con esto? Que la sabiduría de Dios es poder de Dios. La sabiduría de Dios es poder de Dios. Y donde no hay poder de Dios, ¿sabe que no hay sabiduría de Dios? Pueden haber mensajes muy bonitos. Pueden ser muy emotivos. Pueden estar bien estructurados. Pero si no hay sabiduría de Dios revelada, no hay poder de Dios. Dios confirma su palabra. Dios confirma su sabiduría mediante milagros, prodigios y señales. La sabiduría de Dios es poder. Ninguna persona debería permanecer en un lugar en donde no hay poder. Porque te pueden estar enseñando doctrinas, pero no necesariamente sabiduría de Dios. Porque la sabiduría de Dios es poder de Dios. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Aleluya. Este es el contexto. La sabiduría de Dios es poder de Dios. Y esta sabiduría viene en misterio. Si es revelado por medio de tu espíritu, ese misterio se transforma en sabiduría práctica, en poder, manifestándose por medio de ti. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, dijo Jesús. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Sabes qué? Si no hay obras parecidas a las de Jesucristo, yo lo que estoy entendiendo es que la persona no cree. ¿Y por qué puedo decir esto? Porque dice claramente, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Cierto? Entonces, claro, pueden creer en un Jesucristo histórico, en la historia de Jesús, pero no creen en el Jesucristo revelado, ese que puede ser solo conocido por medio de tu espíritu, ese que solo, el cual va a traer la sabiduría de Dios a tu entendimiento, a tu mente. Mire, avancemos, vámonos casi al final. 1 Corintios 14. Para concretar tu llamamiento te es necesaria esta sabiduría. Primero, porque esta sabiduría es poder de Dios. Aleluya. Amén. Amén. Y segundo, porque necesitas tomar decisiones. Y estas decisiones van a venir solo, van a ser tomadas adecuadamente solo con la sabiduría de Dios. Hay cosas que el hombre natural va a interpretar. Hay muchas personas que vienen a mí y me empiezan a hablar. Pero a mí el Espíritu me permite interpretar lo que están hablando. Y me muestra lo que está escondido, las intenciones ocultas en lo que me está diciendo. Es como que me hablan y yo leo subtítulos. Y lo que hablan no tiene relación con los subtítulos. ¿Le ha pasado eso en las películas que están mal traducidas a veces? Bueno, los que cachan inglés, los que saben inglés se dan cuenta de esto. ¿Y lo que no saben también? Sí, también puede ser. Si uno se da cuenta. Hay cosas que son bastante obvias. Mira lo que dice 1 Corintios 14:1. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales,
pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Oiga, es la misma carta. Está hablando de la misma idea, ¿cierto? ¿Y qué decía 1 Corintios 2? Dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, no de este siglo, ni los príncipes de este siglo que perecen, más hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Y qué dice 1 Corintios 14? No ahora los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces, cuando Pablo está haciendo referencia a hablar misterios, sabiduría de Dios en misterios, en el capítulo 2 de 1 Corintios, está hablando de sabiduría que viene por medio del hablar en lenguas. Entonces, si usted habla en lengua, ¿sabe que usted puede venir a ser más sabio? Pablo dice, yo oro más en lengua que todos vosotros. Yo quiero que todos vosotros hablen en lenguas. Y cuando Pablo decía, yo hablo más en lengua que todos vosotros, esto quiere decir más que todos ustedes juntos. Si usted quiere adquirir sabiduría, ¿sabe lo que tiene que comenzar a hacer? Orar en lenguas. No comprendo estas escrituras, pastor, comienza a hablar en lenguas. Usted puede leer la Biblia y hablar en lenguas. Y esto no va a entorpecer tu entendimiento, tu mente, porque dice claramente que nuestra mente queda sin fruto. Vamos para allá. Y esto es lo interesante, porque yo puedo estar haciendo cualquier cosa hablando en lengua y sabe que yo no me voy a desconcentrar. Porque yo no hablo con mi mente lenguas, sino que con mi espíritu. Entonces yo puedo estar escribiéndole la carta a una persona, o puedo estar redactando un correo electrónico y hablando en lengua. Y no voy a perder el foco. Yo puedo estar leyendo un libro y hablar en lenguas. Y no voy a perder el foco de lo que estoy leyendo. Usted puede hacer cualquier cosa hablando en lenguas. Porque tu mente no está involucrada en este asunto. Tu espíritu va y pasea tu mente de manera inmediata. Tu espíritu habla por medio de tu lengua. Aleluya. El que habla lengua extraña a sí mismo se edifica. Esa palabra edifica también puede ser traducida como se recarga o se energiza. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete. Y aquí tenemos una ecuación. Lenguas más interpretación es igual profecía. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete. Entonces, ¿qué estoy haciendo cuando yo estoy hablando en lengua? Yo estoy profetizando. Estoy hablando sabiduría de Dios en misterios. Y hemos recibido el Espíritu de Dios para saber lo que Dios nos ha concedido. Yo estoy profetizando lo que Dios me ha concedido en lenguas.
Yo estoy hablando sabiduría de Dios. Estoy hablando de lo oculto, de lo preparado para mí desde el comienzo de los siglos. Estoy estableciendo lo que Dios me ha concedido para el futuro. Usted está comprendiendo esto, ¿sabe por qué esto? O usted lo entiende espiritualmente o va a pasar por su cabeza así como, qué raro lo que estuvo hablando el pastor. Aleluya. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis. Pero mira lo que dice el versículo 13, dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Aleluya. Y de esta manera vas a comenzar a arrastrar la sabiduría de la mente de Cristo a tu mente. Porque el interpretar las lenguas es una manifestación del Espíritu. Es un don. ¿Ok? Es una manifestación del Espíritu. Entonces usted puede pedir interpretarla. Espíritu Santo, estoy hablando en lengua, te pido poder interpretar lo que estoy orando. Creo que estoy hablando sabiduría de Dios en misterios. Creo que el Espíritu Santo me está revelando lo que Dios me ha concedido. ¡Aleluya! Para eso nos fue dado su Espíritu, para que sepamos lo que nos ha concedido. En el fondo, en nuestro espíritu tenemos una superabundante sabiduría destinada para ser usada por nosotros. Para mantenerte en el ministerio, esto te es necesario. ¿Sabías tú que el 80%, no voy a citar la fuente porque es de una tercera persona, pero gente muy seria, confiable? El 80% de las personas que entran en el ministerio al cabo de 5 años están saliendo del ministerio. ¡80%! Y la mayoría porque les ha faltado sabiduría. La mayoría porque les ha faltado el poder de Dios que viene por medio de su sabiduría. La mayoría porque han tratado de servir a Dios en la carne. Mira, si tú no tienes sabiduría de Dios, el diablo va a hacer contigo. No está tan preocupado de los que no están en el ministerio. El enfoque está en el ministerio. Y era el pastor y oirán las ovejas. Él conoce este sistema. Él pensó que hiriendo a Cristo se terminaba la cosa. Pero el diablo es bien estúpido. Alrededor de 14 veces dijo Jesucristo que iba a morir y resucitar. Igual lo mató. ¿Sabe por qué? Porque Él es carnal, Él es natural. En su comprensión, Él es natural. Si Él te va a tentar por lo natural, no por lo espiritual. Te va a tentar por lo que se huele, por lo que se toca, por lo que se ve, por lo que se oye. Con eso tentó a Jesucristo. ¿En qué estaba yo? Me perdí, aleluya. Está inspirado. ¿Ah? Hablar en lenguas para que nos falte poder de sabiduría. Es necesario tener largos tiempos de orar en lenguas. Y decirle, Señor, pido interpretación. Aleluya. ¿Sabes qué?
Tú muchas veces vas a decir, ah, no recibí la interpretación. Pero tú simplemente vas a saber cosas que no sabes cómo las sabes. Adivina, recibiste la interpretación. Muchas veces, no sé, como que esperamos que Dios nos mande un correo electrónico. No lo vamos a entender así, hermanos. Simplemente vas a tener la sabiduría necesaria para actuar en el minuto necesario. Y vas a decir exactamente lo que tenías que decir. Y la gente va a quedar anonadada, estupefacta, atónita, atontita, atontada. Amén. Por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. El que ora en lengua desconocida está orando en el espíritu. Es el espíritu orando. Y tu espíritu, discúlpame, ¿el espíritu de quién es? De Cristo. El espíritu de Cristo. Por eso yo te digo que tu espíritu es el que escudriña lo más profundo de Dios. Sí, está bien, yo entiendo el contexto, y para eso nos ha sido concedido el Espíritu de Dios. Aleluya. Gloria a Dios que somos uno en Cristo. Amén. Que somos uno con el Padre. Aleluya. Pero mi entendimiento queda sin fruto. Gloria a Dios que podemos pedir interpretarla. Y si pedimos interpretación, nuestro entendimiento va a tener fruto. Aleluya. Mucha gente no entiende bien el contexto de esto. Dice, no, que si hablamos en lengua no entiendo nada y no hay ningún fruto. La Biblia dice que no hay, mi entendimiento no tiene ningún fruto. Bueno, pide interpretarla, pues, Señor. Porque si tú pides interpretarla es lo mismo que profecía. Y esto edifica a la iglesia, y también te va a edificar a ti. Es tiempo que cuando estés leyendo la palabra estés también hablando en lenguas. Es tiempo que ores mínimo media hora al día en lenguas. Yo ando por todas partes hablando en lenguas. ¿Qué me dijo? No estoy transmitiendo solo. No. Antes de subir llegó el hombre ¿cómo se llama? Del agua, que nos trae el agua embotellada. Y llego al auto a sacar mi billetera y no estaban las llaves. En vez de decir, ¡pola!, me pongo a hablar en lengua. Y el tipo me dijo, ¿qué me dijo? No, nada, estoy transmitiendo. Aleluya. En vez de ponerme a reclamar, no traje las llaves por la chita. Adoremos al Señor. Acción de gracia. Cuando usted se golpea un dedo, ¿qué hace? Comienza a hablar en lengua. A subirse al auto, ahora en lengua. Cuando vaya a un lugar, ahora en lengua. Oiga, ¿sabe qué? ¿Qué te vas a gastar saliva? La lengua no se gasta. Pero debes terminar de comprender que hay grandes cosas almacenadas en tu espíritu, entre ellas sabiduría, que es poder de Dios, esperando ser desatadas por tu lengua. Hay muchos de ustedes que están atados a problemas, circunstancias. Pero ¿sabe por qué? Porque no están hablando en lengua. Porque no se están energizando. Porque no se están edificando. Porque no están permitiendo a Jesucristo orar por vuestras bocas.
Tiene que terminar de comprender que cuando usted está orando en lengua, usted dejó a Jesucristo venir, pero lo estoy explicando de una manera burda y tonta para que pueda captar esta idea, ¿ok? Usted es como que Jesucristo viniese y le impusiese las manos, o se parara aquí y dije, ¿quién quiere que yo ore por ustedes? Todos correrían, ¿no? Hasta codazos en el camino para llegar primero. Pero usted no está entendiendo que cada vez que usted está orando en lengua, es Jesucristo orando por ti. ¡Aleluya! Aleluya. Me van a dejar de llamar ahora. Pastor, ore por mí. ¿Para qué si tiene a Jesucristo dentro de usted? Déjelo que ore. Esto no es una experiencia inicial y después nomás, o es algo para hacer cuando usted está en la iglesia adorando a Dios. No, es algo para hacer constantemente antes de hacer cada cosa. Aleluya. Mire, Pablo, antes de subir a Jerusalén, estuvo más o menos 3 años y medio orando en lenguas. Pablo adquirió gran parte de su conocimiento del Evangelio por medio de revelación. Esto es lo que está hablando Pablo en 1 Corintios 2 y 14. Él hablaba misterios y podía interpretarlos. Primero Corintios 11 dice, porque yo recibí del Señor esto, que el día que fue entregado, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo bendijo y lo partió diciendo, ¿cómo si no estaba allí? ¿Y cómo si Jesucristo había ascendido al cielo? ¿Cómo fue que lo recibió? Bueno, hablando sabiduría de Dios en misterio. Yo por el Espíritu puedo conocer mejor a Cristo que los mismos apóstoles lo conocieron. Comprenda bien esto. Yo por el Espíritu puedo conocer mejor a Jesús que los mismos apóstoles, que el mismo Pedro, Juan, Jacobo. Pablo tenía una mayor revelación sobre la gracia. Pablo fue el que reprendió a Pedro. Porque cuando llegaron los judíos, él comenzó a sentarse con ellos, separado de los gentiles. Y comenzó a observar la ley con ellos. ¿Por qué? Porque Pablo tenía mayor revelación que Pedro sobre la gracia. No solo mayor revelación, estaba más convencido de lo que creía. Pablo, no habiendo estado nunca con Jesucristo, escribió el 70% del Nuevo Testamento. ¿Cómo? Hablando en lenguas. Hablando sabiduría de Dios en misterio. Sabiduría oculta desde los comienzos de los tiempos para nuestra gloria. El Evangelio del Señor Jesucristo es para nuestra gloria. Aleluya. Isaías 28:11 dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Ta 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 ta. Ba 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 ba. Roba babande, tenderere, corenderebe, crobalama, enderenerene, gastaba, uyokoro, sendarorone, lendaramanai estababa. A mí eso me parece lengua extraña y de tartamudos.
Él habla a su pueblo en lenguas. Un idioma universal que todos pueden interpretar. Aleluya. Oh, gloria. A los cuales Él dijo, este es el reposo. Dad reposo al cansado. Y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír. Dad lenguas al cansado. ¿Está usted cansado? Hablen lenguas. Esto es un refrigerio. ¿Está usted agobiado? Hablen lenguas. Esto es un refrigerio. ¿Sabe lo que pasa? Usted no está comprendiendo de que las lenguas son poder de Dios. ¿Por qué? Porque sabiduría de Dios es misterio y la sabiduría de Dios es poder de Dios. Promueves crecimiento espiritual. Te energizas. Te llenas de sabiduría. Pide interpretarla. Pero si yo te pregunto, ¿cuántas veces has pedido interpretarla? ¿Sabes qué? Te sobran dedos de las manos. Que corren gabatara en destache he merongona se batana este. Sabe que mientras más usted practica esta disciplina espiritual, tú te vas a dar cuenta de que Jesucristo va a tomar más control sobre tu ser. Y Jesucristo va a estar hablando por medio de ti en cualquier minuto. Tengo que terminar. Hablaremos más profundamente sobre estos asuntos cuando lidiemos con los dones del Espíritu. Pero, hermanos, para concretar vuestro llamamiento, para alcanzarlo, no estoy hablando de conocerlo, ya no estoy hablando solo de seguirlo, sino que tener éxito en este llamamiento. No quedar en el camino. Tú necesitas sabiduría de Dios. Ya hay una fuente de sabiduría sin límite dentro de ti. Tú ya todo lo sabes en tu espíritu. Oiga, todo lo sabe. Todo lo sabe. Mas tiene que sacar esa sabiduría de dentro de usted, hablándola en misterios y pidiendo interpretarla. De esa manera tu mente no va a quedar sin fruto. Tu entendimiento no va a quedar sin fruto. Vas a ser energizado. Y en cada cosa vas a saber qué hacer. Amén. Gracias, Señor.